La gestión de riesgos debe ayudar a reducir la ansiedad y el estrés en los equipos y en la toma de decisiones. Es importante que todas las partes interesadas comprendan la importancia de la gestión efectiva de los riesgos para crear valor a largo plazo. Es normal sentirse inseguro en escenarios inseguros. La gestión de riesgos debe ocuparse por despejar el camino al construir futuro desde el presente y con una mirada referente pero no condicionante en el pasado. Reducir la incertidumbre no es tener una bola de cristal frente a los problemas, es una labor para alcanzar consciencia situacional. Las empresas conscientes se dan cuenta que los riesgos pueden tener un impacto significativo en su reputación y en su capacidad para crear valor a largo plazo. Por ejemplo, las empresas conscientes se dan cuenta que los compromisos de sostenibilidad y la rendición de cuentas son una oportunidad para ganar confianza. Pero, ¿cómo introducir el concepto de cultura de riesgos como aporte a ese capitalismo consciente? Siempre que se percibe una amenaza o un peligro inminente, y su respuesta emocional de ansiedad, miedo o pánico, se pasa por la etapa de la recuperación. Cuando se comienza a recobrar la calma y buscar soluciones, esto activa la etapa de adaptación, que es cuando se aprende de la experiencia y se toman medidas para prevenir futuras crisis. De ahí que las empresas deben fomentar el pensamiento basado en riesgos, que no es un sinónimo de catástrofe, sino el desarrollo de una actitud previsiva. La cultura de riesgos es pensar y actuar con el objetivo de proteger y crear valor sostenible para todas las partes interesadas. La neuroseguridad busca identificar los factores que influyen en la percepción de riesgos y la toma de decisiones en situaciones peligrosas, con el objetivo de desarrollar estrategias para reducir los efectos negativos del riesgo. Esta disciplina se basa en la idea de que las personas pueden ser más seguras y evitar riesgos si comprenden mejor cómo funciona su cerebro y cómo puede influir en su comportamiento. En la incorporación de la cultura de riesgos, este proceso implica que las personas deben estar dispuestas a cuestionar, integrar y adaptar sus supuestos sobre el riesgo y estar abiertas a nuevas perspectivas y conocimientos. Diseñar entornos de trabajo que tengan en cuenta la capacidad de las personas para procesar información y responder a situaciones de riesgo. Para crear una cultura de riesgos efectiva, las empresas conscientes deben tener una estrategia que conduzca a aprender de los riesgos que han enfrentado. Para las empresas implica contar con la capacidad para incorporar nuevos conocimientos y habilidades, ajustar su cultura y procesos existentes para acomodar los cambios. Es por eso que la gestión de riesgos contribuye al proceso de adaptación, en el que las empresas deben ajustar su comportamiento y pensamiento para adaptarse a los cambios en su entorno, minimizar los riesgos y maximizar la satisfacción de los grupos de interés. Muy buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan desde la puntualidad, a Albeiro, a la gente de Apolo Seguridad, a César Jaramillo, a Lucas, a John Sierra, a Jorge Loza, a Juan Fernández, a Julián López, a Luis Fernando, quien es nuestro invitado, a los miembros del equipo de Megas SA. Y a las demás personas que se están conectando a esta hora en nuestro Gloria Rojas y Adriana Gudelo, y las demás personas que se están conectando a nuestro evento de cada 8 días de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Para quienes nos acompañan por primera vez, este es un espacio que hemos diseñado eh, es un espacio que hemos diseñado en Zona Segura para eh, crear una comunidad de conocimiento, potenciar una comunidad de conocimiento en la que con los talentos de todas las personas que concurren, fortalecemos nuestro conocimiento. Zona Segura es una organización que fundamos hace 20 años en Medellín, en donde hacemos formación, consultoría y software para la gestión de riesgos. Y desde hace 20 años regamos este evangelio de la gestión de riesgos como una ruta para no salirnos del camino. Como decíamos en una conversación hace poco con alguien preparando un conversatorio, la gestión de riesgos es como esa línea blanca que hay al lado y lado de la carretera, que cuando hay mucha bruma es nuestro mejor referente para no salirnos del camino. Eso es la gestión de riesgos, no es un trabajo más, no es un trabajo dispendioso,
no es el coco, no es el chucho, no es el ave de mal agüero. Somos, como decíamos hace poco en otro conversatorio, pesimistas informados, pero que siempre pensando en el futuro y en la prospección de las organizaciones y la proyección de las organizaciones, trabajamos para ayudarle a la alta dirección y a los líderes de nuestras empresas a que no pierdan el camino. Eso somos en Zona Segura y eso somos en esta comunidad de conocimiento que nos reunimos cada 8 días, los jueves a las 5 de la tarde, para conversar. Eh, Aquí hablamos de todo. Hemos en estos más de 125 eh, encuentros que hemos tenido y que están a propósito grabados y puestos en el blog de Zona Segura, www.zonasegura.com.co/blog, o en nuestro canal de YouTube, @Zona Segura SAS. Van a encontrar de todo, o sea, pero todo lo que tiene que ver con riesgos. Hemos hablado de continuidad de negocio, hemos hablado de salud mental, hemos hablado de identificación de riesgos, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de algoritmos, hemos hablado de evaluación de riesgos, hemos hablado de controles de auditoría, de muchos temas hemos hablado, pero que son concomitantes a eso que nos ocupa, que es la gestión de riesgos y oportunidades, la continuidad de negocio, la gestión de riesgos de desastres y otros temas que son afines. Hoy me siento súper emocionado por tener un invitado que más que un colega es un amigo, una persona a quien admiro muchísimo, muy cercano a nosotros, es nada más y nada menos que Luis Fernando Rodríguez Trujillo. Él es el director, no gerente, él me corrige, ¿no? Director de seguridad del grupo Frisbee. Para quienes se conectan fuera de Colombia, que son varias personas por lo que veo aquí en la lista, Grupo Frisbee es una empresa agroindustrial y alimentaria muy grande en Colombia y tal vez es una de las cadenas de comidas rápidas de pollo, delicioso, valga la cuña, más grandes que tenemos en Colombia. Sí, no es la más grande que tenemos en Colombia, ahí sí ya Luis Fernando me ayudará. Eh, y que tiene un sello muy especial que es una empresa consciente. Capitalismo consciente es lo que los reúne, los pone inspirados por su fundador que está recién fallecido y por sus descendientes y su familia que todavía siguen teniendo el control de la compañía y que le imprimen ese sello personal, humano, ético, transparente, que deberían tener todas las empresas para trabajar con integridad. Eh, Hace poco, preparando el conversatorio con nuestra próxima invitada, que es la dentro de 8 días, que es la María Alejandra Domínguez, le decía a María Alejandra, es que hace unos años en seguridad decíamos que si yo tenía un buen esquema de seguridad en mi banco, eh, los ladrones no venían a donde había mucha seguridad, iban donde veían poca seguridad. Entonces yo trabajaba por lo mío, pero los demás miren a ver qué hace por lo suyo. Es una forma muy setentera de pensar en la seguridad, pero ese concepto ha cambiado y de eso y de la gestión de riesgos y de cómo eso se alinea con el propósito y cómo se vive esto en tiempos de crisis es de lo que nos va a hablar hoy, de lo que vamos a conversar con Luis Fernando. Eh, Boris, Carmen Ligia, César, Jorge, José Guillermo, Juan Carlos, por favor, hablen con Luis Fernando, plantéenle cosas, preguntas, inquietudes. Si no quieren hablar por el micrófono, le- si quieren hablar por el micrófono, levanten la manito y les damos la palabra. Y si no quieren hablar, pues escriben un chatcito y yo les traslado la inquietud. Entonces, bienvenido Luis Fernando Rodríguez Trujillo a esta tu casa. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Carlos, muchas gracias y muchas gracias a todos. La verdad que siempre será un honor y un placer hacer parte de esta comunidad. Y no sería justo iniciar, Carlos, y a Zona Segura, a todos los que hacen parte de Zona Segura, porque yo llevo ya aproximadamente un año de estar incluido también en el conversatorio, haciendo parte pues desde la escucha y como te lo decía esta semana, hay unos puntos ganadorcísimos que siempre están apuntándole a esa posibilidad de aprendizaje, de enseñanza a una comunidad educativa en todo esto de los riesgos y en los otros temas afines que están ligados, pues, y que todos los días ligamos más a este tema del control del riesgo, de la seguridad y demás. Entonces, de mi parte, siempre un agradecimiento total por el espacio, a Zona Segura, a quienes hacen parte y a esa posibilidad que das también para que personas, y voy a enajenarme ahí, y personas que conozcan de lo que hacen, pues vengan a exponernos de una manera chévere, como decimos por aquí, una manera agradable desde el conversar, desde poder intercambiar ideas, de poder intercambiar conceptos. Aquí no hay verdades absolutas, hay formas de ver las cosas, consideraciones y demás, y pues a mí me parece que el tema es interesante, ganadorcísimo y bueno, gracias siempre de verdad, Carlos, y al grupo a todo el equipo de Zona Segura por la oportunidad. Muchas gracias, Luis. Empecemos esta conversación. Entró John Flavio. John Flavio está conectado desde México. No te vas a dormir hoy, John Flavio, por favor. Hace Qué 8 días buena se queda, presentación, ¿no? hace 8 días se quedó dormido, por favor. Eh, mm, Luis Fernando, hablemos de capitalismo consciente, vamos a hablar de muchas cosas, pero empecemos por entender ese concepto que parecería para muchas personas un poquitito agresivo, pero hablemos de qué es eso de capitalismo consciente y cómo a través de eso logramos incorporar un tema de cultura organizacional en riesgo. Bueno, Carlos, sí. Decías ahora algo y es que Frisbee es la cadena en Colombia líder en venta de comida rápida con este modelo del pollo. Son alrededor de 270 tiendas las que tenemos. Es la segunda marca con más presencia en centros comerciales en Colombia. Y yo pienso que ahí hay un tema bien interesante. Es una empresa pereirana con mucho orgullo que ha sabido caminar. Yo pienso que Frisbee, yo tengo la posibilidad y la oportunidad de estar 9 años acompañándolos en este proceso y pienso que en una organización de 45 años se han dado los pasos de manera muy prudente, de manera muy cauta y lógicamente tiene el reconocimiento que en este momento tiene la marca, valga la redundancia. Frisbee también, lo decías ahorita, don Alfredo Hoyos, quien no nos acompaña ya en este plano terrenal, tuvo a bien vincularse con lo que fue el capitalismo consciente. Desde el 2017 nace el tema de capitalismo consciente y lógicamente se empieza a reconocer Frisbee desde ahí también, con una cultura, con un liderazgo, con una integración de agentes, con una propuesta de John McKay y de Rassi Sodia, que fue interesante y vinculada. En este momento, el tema de capitalismo consciente empieza a ser mucho más fuerza, mucho más resonancia, empieza a ser eco, y pienso que ya hay muchas organizaciones, Carlos, queriendo hacerlo. La misma Andy está con temas de capitalismo consciente, y pienso que allá hay un tema bien interesante. Entonces, es un involucramiento de agentes implicados desde los clientes, los proveedores, los inversionistas, la comunidad y el medio ambiente, y es de devolverle algo a la sociedad de lo que la sociedad le ha dado a la organización, no solamente en el beneficio económico, porque al final pues todas las organizaciones están hechas para ello, pero sí es devolverle algo desde lo humano, desde la conciencia misma y cómo impactar desde ahí. El propósito superior, que es lo que mueven las organizaciones del capitalismo consciente. En nuestra organización dice que es alimentar con amor y transformar a la sociedad a través de las posibilidades que tengamos de tomar contacto con ellos. Entonces, allá hay un tema bien interesante que nos permite a nosotros, lógicamente, hacer y modelar y andar o navegar
sobre una filosofía de capitalismo consciente que pues ha hecho que este proceso funcione de manera bien interesante. Tiene unos principios el capitalismo consciente, Carlos. Tiene el tema del propósito superior, de la integración de los agentes implicados, liderazgo consciente y cultura consciente. Y pues el líder de seguridad, al ver que todo era consciente, pues venga a ver que también podemos hablar de seguridad consciente, y nos metimos en todo este tema desde la conciencia misma, a través del coaching, a través del liderazgo consciente, a través de los talleres del ser, a través de la biodanza, porque Frisbee es una organización que biodanza, es un tema de integración de sistemas para establecer un modo de comportarse en el mundo de manera diferente. Entonces, también desde ahí, el equipo de seguridad, todo el grupo de seguridad a nivel nacional empieza a cumplir con esa filosofía que es de organización, y de pronto éramos los más rígidos. Carlos, tengo que contar aquí como anécdota que éramos los más rígidos para meternos en todo este cuento, en el tema de la biodanza y demás, pero pues en esa posibilidad que nos da la organización de crecer, de convertir también esto en algo más fácil de avanzar y ser coherentes con lo que la organización quiere, pues empezamos a hablar de seguridad consciente en la organización. Ese es el tema, pues, como para iniciar hablando de capitalismo consciente. Ya hay unas líneas muy establecidas, la ANDI tiene unas líneas establecidas también para querer implementar y empezar a difundir esta filosofía que es por demás interesante. Muchas organizaciones quieren saber cómo es que se hace, y bueno, yo pienso que los resultados en una organización como la que tengo el honor de representar hoy ante ustedes, pues con los resultados que tiene y con la posición que tiene dentro del modelo de negocio, está más que demostrado que es interesante y que arroja resultados. Don Alfredo Hoyos Masuera tiene un premio, o hay un premio que se llama Alfredo Emilio Hoyos Masuera, y es entregado cada año en Austin, Texas, donde viajan directivos de la organización a hacer entrega, esto allí donde nace el capitalismo consciente y la organización de capitalismo consciente, que es la que navega pues bajo esta filosofía. En ese tono, recomendamos el libro, hay el capitalismo consciente y liderazgo consciente, lo encuentran en todas las plataformas. John McCain y Rex Sisodia, esos son los autores del libro, pero han marcado una tendencia en realidad de ese capitalismo salvaje donde solamente pensábamos en el crecimiento y en llenar de dinero a todos los inversionistas. Hoy ese capitalismo consciente habla sobre la forma en cómo los grupos de interés, todos los grupos de interés, los clientes, los proveedores, la comunidad, el Estado, los inversionistas, incluso hasta las redes sociales, como grupos de interés, se empiezan a beneficiar de ese ecosistema que se llama empresa, y en doble vía logran fortalecer esa relación, que no es una relación de marketing, es solamente una relación de marketing de producto, sino una relación que tiene que ver con relaciones sólidas de largo plazo, de desarrollo de proveedores para poder potenciar las capacidades humanas y radicarse en el tema de el por qué, el qué, el quién y el cómo de los negocios. Pero eso tiene que ver también con la gestión de riesgos. Y tiene que ver con la gestión de riesgos, ¿por qué, Luis Fernando? Bueno, mira, yo pienso que en estas culturas conscientes y en estas organizaciones conscientes, pues de alguna manera el ser humano es el que tiene que empezar a actuar bajo la premisa del sentir, ¿cierto? Pero quiero iniciar con esto, Carlos. Mira, las organizaciones que toman esta decisión de estar bajo la línea del capitalismo consciente, yo siempre he dicho que esto se puede convertir en un lastre o en éxito, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué digo lastre? Porque cuando la filosofía de la cultura consciente o el capitalismo consciente no es entendido, pues es difícil actuar y es difícil obtener los resultados que esperamos, porque no hay coherencia en esas cualidades de la cultura consciente, que es la confianza, la responsabilidad, el cuidado con los demás, la transparencia, la integridad, la lealtad.
y la igualdad, que también hablamos allí, y eso se puede convertir, esa falta de coherencia, pues no nos va a hacer ver como tan conscientes como esperaríamos nosotros que nos vieran. Ahora, meternos o incluirnos o vincularnos desde la conciencia al manejo de los riesgos, pues yo pienso que es lo que nos lleva a nosotros a poder estar de alguna manera tranquilos con lo que estamos haciendo. Yo pienso que es el ser humano de manera intuitiva y haciendo parte o utilizando ese conocimiento que tiene, esa posibilidad que tenemos, el que puede entrar a orientar este tema de los riesgos, ¿cierto? Las organizaciones cuando tienen mapeados, cuando tienen controlados sus riesgos, pues pueden transmitirle eso también a sus equipos, a sus grupos de interés, a sus grupos de trabajo, y en ese sentir, pues lógicamente vamos a encontrar nosotros posibilidades para seguir avanzando. Entonces, no sería justo nosotros hablar de riesgos, Carlos, sin entender y sin interpretar el sentir del ser humano. Y es lo que yo siempre digo, es el involucramiento del ser humano para entender todas estas condiciones que nos presentan, que nos presenta la amenaza, que nos presenta lo que nos rodea, que nos presenta esa posibilidad del riesgo, con todas, entendiendo lo que siempre debemos nosotros, pues, aparte de lo técnico, tener claro y confiar de que somos nosotros como seres que debemos empezar a manejarlo. Desde la intuición misma. A mí me gusta mucho hablar del tema porque aquí hay casos de éxito y por eso el tema que propusimos o que está propuesto para el día de hoy de sentirnos seguros en escenarios inseguros es eso, es el liderar nuestras emociones, es viajar hacia el interior. Y alguien me decía esta semana, pero ¿cómo hace uno para sentirse seguro en cierto espacio donde las condiciones no nos permiten sentirnos seguros? ¿Cierto? Entonces dice uno, y lo comentábamos, y es las posibilidades que tenemos nosotros desde el autocuidado, desde la autoprotección, desde esa conciencia de la realidad, como lo decía alguien, de poder nosotros entender que somos definitivamente el actor principal dentro del manejo de esos riesgos, porque si bien es cierto, los datos, la data, lo cuantitativo, las matrices y demás son necesarias, pues también hay que hacerle caso a ese sentir, a esa intuición que en cierto momento también nos va a llevar a nosotros a orientar lo que debamos orientar para poder nosotros dar y hacer una correcta gestión de riesgo. Yo le comentaba también, y lo habíamos hablado, no sé si lo habíamos hablado alguna vez, de que pues esto tiene que ser también a través de las historias, Carlos. Y nosotros, cuando hubo el tema de la revuelta social en Colombia, tuvimos la posibilidad de adelantar todo esto y cómo desde el hablar, desde el hacer las reuniones con la gente y llenarlos de confianza, como les decía ahorita, hicimos de que nuestra gente llegara a nuestros sitios de trabajo, aún con todas las amenazas, con todos los peligros, con todos los riesgos, para empezar y lograr que le dieran la oportunidad al cliente en nuestras tiendas de seguir siendo atendidos, a esos clientes fanáticos del pollo, como lo llamamos nosotros, pero a través de esa conciencia de seguridad, a través de que la persona entendiera que en ocasiones ese conocimiento de lo que pasa, esa conciencia de realidad nos ayuda a avanzar para nosotros podernos sentir tranquilos y transmitirle eso a los equipos de trabajo, reunir nuestros administradores, porque esto es un caso que definitivamente nos marcó, reunir a nuestros administradores y darles los tips para que a partir de lo que se hablara y de lo que se les dijera, esa confianza que se transmitía para que la persona se sintiera tranquila, lo hiciéramos en efecto cascada y que nuestra gente siguiera llegando, que nuestra gente llegara a los restaurantes con todas las peripecias y con todo lo que se pudo haber presentado en unas ciudades más que otra, Carlos, pero que continuaron llegando. Y para nosotros fue un tema primero de satisfacción y segundo, pues ganador, porque le pudimos dar la continuidad al negocio. Entonces, el ser humano tiene que estar ahí metido, es acompañarnos de las herramientas, de las posibilidades que nosotros tengamos. En ocasiones desechamos lo humano y resulta que debemos es volver a lo humano para entender que es a través de ahí que debemos avanzar. Y eso lo podemos hacer ¿cómo, Carlos? Generando una cultura de la gestión del riesgo, que debemos empezar
a combinar esos valores, actitudes, comportamientos, comportamientos individuales y en grupo para gestionar el riesgo y para gestionar la seguridad, donde definitivamente debe estar el ser humano, debe estar el saber y debe estar el hacer, porque nos vamos volviendo muy técnicos y es importante, lógicamente, no podría hablar de algo contrario, pero sí es volviendo al ser humano, a lo básico, para que se recojan todas esas experiencias y ese sentir producto de lo que hemos recogido en la academia, en la historia, en la experiencia y demás, y poder nosotros actuar desde esa misma generación o ese mismo establecimiento de esa cultura de gestión del riesgo que la necesitamos nosotros para impregnar a las organizaciones, para nosotros mismos en diferentes escenarios y demás. Porque, Carlos, mira, este año en Frisbee, en mi organización, estamos hablando de algo que para mí es muy importante trabajarlo y el comentario que voy a hacer no tiene tinte político, pero yo pienso que Colombia en este momento, por varios aspectos, está pasando por un tema de seguridad muy complejo, por una falta de política clara al respecto y demás. Pero me voy a las posibilidades que tienen las amenazas en ese momento las organizaciones y nosotros como sociedad. Yo pienso que las condiciones y esos fenómenos emergentes de los que nos habla Alberto Ray también, que le he escuchado, nos tienen que llevar a movernos de manera diferente. Hay una necesidad creada de ayudarnos y de ser diferentes en lo que estamos haciendo. Entonces, este año en la organización Frisbee, desde el proceso de seguridad hablamos de la resiliencia en seguridad y cómo nosotros debemos volvernos resilientes porque las condiciones a corto plazo o las proyecciones a corto plazo no creo que vayan a cambiar. Y cómo seguir entendiendo de que en cierto momento ni siquiera los agentes o las agencias del Estado tienen cómo respondernos y cómo ayudarnos. Yo vengo y les cuento con mucho respeto y mucha admiración por las autoridades de policía, pero en esta semana y lo que llevamos de la semana anterior, lo que llevamos de esta semana, hemos tenido alrededor de 4 o 5 llamadas a nuestra Policía Nacional por eventos que se presentan en las tiendas y no hay una respuesta. No hay una respuesta porque en ocasiones no tienen cómo darla y pues ahí es cuando las organizaciones y nosotros debemos utilizar lo que debemos utilizar y lo que tengamos a la mano para ser resilientes y avanzar en esta posibilidad que tenemos para gestionar nuestros riesgos. ¿Cómo lo hago yo para hacer sentir seguro al cliente cuando las condiciones de los entornos no son seguros? ¿Cierto? ¿Cómo definitivamente desde la resiliencia misma debemos entender que por el solo hecho de tener un teléfono celular a la mano vamos a ser objeto de intentonas o de intentos de estafarnos, de ayudarnos? Cómo el ciberdelito en el 2023 está disparado, escúcheme la palabra, y cómo, pues, por cabeza, pienso que todos tenemos un equipo donde estamos generando la posibilidad a alguien para que a través de una llamada, a través de un texto, por la red social que sea, por el medio que sea, nos quiera generar miedo y temor. Y lo mismo pasa en los puntos de venta y lo mismo pasa en las organizaciones, Carlos. Entonces, la palabra resiliencia y esa posibilidad, hombre, de impregnar a nuestras organizaciones desde ese liderazgo, esa seguridad consciente o esa cultura del riesgo, pues definitivamente es una necesidad para los momentos actuales. ¿Por qué? Porque nos llenamos de miedo, porque nos preocupa el que va a pasar, el no tener claridad, el no saber qué hacer, todo eso genera en su momento miedo y pues allí es que nosotros tenemos que empezar a hacer esos cambios y ese moldeamiento a esos escenarios que requieren cambios y allí debe estar involucrado definitivamente el ser humano. Algún mentor, alguna vez le escuchaba yo que en ocasiones había que dejar a un lado la métrica, la analítica, los cuadros, las matrices y hacerle caso a la intuición. ¿A qué estamos sintiendo nosotros para poder hacer sentir segura nuestra organización? Porque ahí también hay un aporte
interesantísimo que se convierte en una estrategia, en una medida, en un plan, en una acción para poder nosotros avanzar, Carlos. Luis, mira, tenemos dos manos levantadas y una pregunta en el chat de Boris, que tiene laringitis, entonces no puede hablar. Y tenemos tres manos levantadas ya. La primera era Albeiro González, la segunda Jorge Loza, la tercera John Sierra y luego leo el comentario de Boris. Están entusiasmados hoy, qué buenos. Qué bien, entonces demos primero Albeiro González. Albeiro. Albeiro. Carlos, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, ok. No, primero darles gracias pues a Luis Fernando, a Oscar y a todas las personas que están aquí presentes. Mi pregunta orienta al tema de la complejidad en el manejo de la intuición enfocada en el riesgo, porque esa intuición va de la mano con la percepción que se pueda tener en un momento determinado en situaciones, por ejemplo, como la que mencionaba Luis Fernando de orden público. Entonces, ¿cómo engranar esa percepción e intuición frente a una gestión del riesgo enfocado a la sostenibilidad? Gracias. Perdón, Luis, te voy a dar un marco para esto. Estás viendo compartí en mi pantalla, ¿sí? Sí. Bueno, resulta que nosotros estamos haciendo un sondeo de percepción en diferentes escenarios que nos invitan a Zona Segura a compartir experiencias de este tema de gestión de riesgos en toda América Latina y hacemos una pregunta. Y a través de esta herramienta maravillosa que es el Menti, encontramos esta respuesta que yo creo que la van a poder ver en este momento. No, espérense, la voy a volverla a compartir, permítame un segundito, porque esto es una cosa bien interesante para dar pie a tu respuesta, Luis. Si ustedes se dan cuenta, el 26% de las personas entrevistadas piensan que la principal causa del riesgo es el desconocimiento, el 23% el descuido, el 16% la negligencia, el 15% la imprevisión y el 11% la impericia. Y nosotros seguimos pensando que la gestión de riesgos está muy pegada del lado de el dolo, que es la acción consciente y libre para delinquir, o los actos sobrevinientes, que es la fuerza mayor, o el infortunio, que es la suerte, o el 3%, que es la acción de la naturaleza. Este sondeo está hecho con profesionales de muy alto nivel en muchas partes de América Latina que nos han resuelto este interrogante, y yo quiero llamar la atención para darle piso a la respuesta de Luis Fernando, en el sentido en que la impericia, el descuido, la negligencia, el desconocimiento y la imprevisión son actos humanos, son actitudes humanas, son situaciones humanas. Entonces, si las principales causas del riesgo están detonadas por una actitud de un ser humano, entonces ahora sí tenemos que poner más atención, como desde siempre lo hemos dicho. Luis. Gracias, Carlos. Sí. Mira, nombrabas dos palabras, intuición y percepción. Y también iniciaba con mucho respeto diciendo que aquí no hay verdades absolutas, hay posiciones y hay apreciaciones. La intuición es ese sentir holístico, como yo digo, que en su momento no tiene un fundamento desde lo científico, que están trabajando allá los eruditos siempre para reconocerlo como una ciencia y poderla incluir dentro de ese proceso de toma de decisiones. Pero es ese sentir producto de nuestra experiencia, de la academia, de la historia de vida y demás, que pues, así como lo mencionabas en la pregunta, para nosotros encadenarla, vincularla, poderla poner a funcionar a través de esa percepción, pues yo pienso que hay
es la posibilidad que nosotros, desde ese conocimiento y esa experiencia, nos podemos sentir tranquilos y podemos, en cierto momento, de cierta forma, a través de ese conocimiento que hablábamos ahorita, hacer o sentirnos diferente en un entorno que, como lo decías ahorita, puede que no tenga esa percepción que nosotros buscamos para avanzar. Entonces, yo pienso que es a través de ese conocimiento, esa conciencia de realidad que le decía, ese sentir de situaciones que por historia conocemos y cómo podemos cambiar la percepción de eso. Yo no sé si un ejemplo que te vaya a poner a aporte, y es como nosotros cuando empezamos a conocer y a mapear una ciudad, cuando estamos en tema de revuelta social, y a conocer cuáles son los puntos negros, los grises y los blancos para poder hacer un movimiento, para poder movernos, y cuando conocemos que sistemáticamente los mismos sitios son los utilizados para hacer el taponamiento de la vía, para quemar las llantas, que en ciertos sitios es donde definitivamente la revuelta se vuelve a más fuerza, pues simplemente a través de ese conocimiento y de esa conciencia de realidad de lo que está pasando, pues vamos a negarnos la posibilidad de pasar por ciertos escenarios que nos van a hacer sentir así. Entonces, lógicamente, sí hay que poner allí de esa intuición que nosotros podamos sentir producto, que nosotros la tenemos y la podemos tener mucho más desarrollada, aquellos que estamos en el proceso de los riesgos, de la seguridad, y cómo a través de ese conocimiento y esa conciencia de la realidad y de lo que está presentando el escenario podemos transmitirlo. Pienso que es una de las posibilidades, pero siempre es llamando a la conciencia de la realidad, el conocimiento, porque si no existe tal, pues lógicamente no vamos a poder transmitir algo diferente, a generar confianza en un entorno que nosotros ni siquiera lo estamos interpretando o podríamos interpretarlo. No sé si la respuesta fue clara. Vuelvo y te repito, no hay una respuesta pues absoluta, es una apreciación producto de combinar dos palabras que son bien complejas, porque si bien es cierto, generan la posibilidad y nos llevan al movimiento en una toma de decisión, son de percepción, como lo decías ahorita, son de ese sentir, y ahí es cuando debemos poner en práctica pues el conocimiento, la experiencia, la academia y todo lo que traemos para llegar a tomarla. En contraposición a eso, nosotros siempre hemos dicho en la formación que tenemos de coach en gestión de riesgos y oportunidades, que una de las habilidades que tiene que desarrollar cualquier coach en gestión de riesgos es la capacidad de prever situaciones, más que de intuirlas, preverlas. Y la previsión nace de la conjunción entre la retrospectiva, que es el conocimiento, la información y los hechos y la praxis ya vivida, o sea, los hechos ciertos, y la conciencia de la realidad en la perspectiva de realidad. Tiene la mano levantada Jorge Loza y luego John Flavio, por favor, breve, porque tenemos también una en el chat y podamos darle curso. Entonces, Jorge y luego John Flavio. Bueno, interesante el mirar no solamente a la naturaleza, sino también mirar la tecnología, que es lo que siempre hemos conversado con Carlos y con todo el equipo. Y más aún cuando nosotros nos ponemos en el centro como el factor causal y el factor beneficiado. Es decir, nosotros estamos percibiendo siempre que a través de la metodología de gestión de riesgo, planeamiento estratégico o la que fuere, necesariamente requerimos identificar hasta dónde llegamos. Y sí es cierto que todas las determinaciones que tengamos para alcanzar seguridad, calidad, resiliencia, tienen que ir acompañadas de una plena toma de conciencia en el más alto nivel ejecutivo, como que también en el nivel plano de la organización, lo cual conlleva, y lo comentábamos con Carlos hace unos días, desarrollar estos indicadores que me evidencien dentro del usuario y dentro del colaborador cómo está su grado de responsabilidad para asumir el compromiso, porque finalmente de eso depende, de actitudes
y de comportamientos desarrollados para eso. Básicamente era una tingencia. Gracias por tu información. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorge. La conciencia por eso hablamos de que más que matrices, lo que tenemos que entender es contexto. Pero mira, Carlos, quisiera, qué pena te interrumpí. Dale, dale. Quisiera, gracias al aporte, y complementarlo o ratificarlo, que definitivamente es llegando a todos los niveles de la organización. Hay algo que yo digo, y es que las culturas no se decretan, sino que se crean, ¿cierto? Las filosofías y las culturas, porque podemos hablar de la cultura, de la seguridad, de la gestión del riesgo, pero definitivamente si no las creamos es muy complejo. Y algo decía ahorita, y es que definitivamente hay que utilizar las herramientas. A mí me parece ganadorcísimo, no sé también pues cómo lo sientas, yo sé que no es el espacio, pero me parece que el diplomado en coaching y gestión de oportunidades es una forma de hacerlo, porque allí hay unos resultados interesantes y allí hay una posibilidad también de hacerlo. Yo conozco algo del tema y el desarrollo, y pienso que ese es aperturar en esa condición de cuerpo, de habla, de emoción, de intuición, como lo queramos llevar o como lo queramos llamar, para empezar a hacer ese manejo de los riesgos previsible y poder acompañarlo de todas estas líneas y datos que nos van a permitir de manera conjunta obtener unos buenos resultados. Entonces, herramientas como esas me parecen a mí que son más que válidas e interesantes para hacerlo. Y hay algo que también tiene que quedar, y es que en ocasiones las organizaciones no observan al ser humano, es decir, no lo incluyen para ese proceso de toma de decisiones y de gestión de riesgo. La generación de esa cultura no es fácil. En ocasiones es bien complejo porque estamos más al aviso, más a la raya, más a la matriz, cuando lo que debemos nosotros trabajar es ese ser humano, ese cambio de mentalidad, esa posibilidad, Carlos, y a todos, del autocuidado y de la autoprotección que se sostienen sobre un mismo concepto y que requieren de alguna forma una adaptación, ¿cierto? Ese tema de neuroseguridad, cómo sentimos y actuamos, o cómo sentimos y actuamos de acuerdo a cómo nos sentimos. Entonces, pienso que es en todos los niveles y generarla con un buen proceso de comunicación y demás, pero definitivamente tiene que estar en todos los niveles y hay que utilizar las herramientas. Esto no es solamente de leerse el libro, pienso yo, hay que utilizar las herramientas, acompañarnos y hacer uso de este proceso que en el medio de los riesgos, pues hombre, viene siendo, pienso yo que necesario, nuevo para poder complementarlo a través de los datos. Tiene la mano levantada John Flavio, que está despiertito. Está... Bueno, a ver, Carlos, buena tarde a todos ahí. Mira, yo siento que cuando uno maneja metodología de riesgo y maneja el espiral desde peligro, amenaza, riesgo, daño, debe tener en cuenta factores como la casualidad y la causalidad, ¿sí? Porque a veces yo siento que olvidamos estos dos factores, no los tenemos en cuenta y realmente los estudios que terminamos haciendo pues no dejan de ser una simple matriz bajo estándares ahí de metodologías Giro o cualquier otra metodología que la verdad no alimentan nada. También yo le doy mucho valor al azar, ¿sí? Siento que al azar también hay que darle mucho valor y no es ese azar del 3%, del 5%, lo que llamamos suerte. Yo me he descabezado con actuarios matemáticos para rebajar las pólizas de la empresa y la verdad al azar le estamos dando ciertos valores y eso nos conlleva también a disminuir las pólizas de alguna manera. Y la verdad es que nos ha dado pues como de cierta forma unos ingresos positivos. Entonces, siento que olvidamos mucho el factor causalidad y no lo sabemos a veces engranar con el factor casualidad.
que son dos palabras que definitivamente debemos tener en cuenta en el manejo de la metodología del riesgo. Qué interesante. En ese estudio que estamos haciendo, que aparece imprevisión, negligencia, desconocimiento, esas cosas son las fuentes de las causalidades, ¿cierto? Porque si yo no conozco el desconocimiento, la falta de, o la negligencia, yo sé que lo que tengo que hacer, pero no lo hago, o no me dijeron lo que tenía que hacer, que es el desconocimiento, o el que sabiendo que tengo que hacerlo y aún no siendo negligente, sino porque finalmente no tengo la conciencia de autocuidado, como lo que acaba de decir Luis Fernando, ese descuido generan una cantidad de riesgos, no solamente riesgos de seguridad y seguridad física, tiene que ver con todos los riesgos laborales, los riesgos operativos, los riesgos legales, todo, porque cuando una letra de más se pone en un contrato o una cifra, se corre una coma en un contrato, esa imprevisión o ese descuido en la revisión de un documento puede significar millones para una compañía. Tienes toda la razón. Causalidad y casualidad. Carlos, discúlpame, yo enlazo ahí lo que usted dice con el tema penal, el tema de la antijuricidad, tipicidad, ilegalidad, dolo, culpa, omisión, acción, todo ese tema como que va muy enlazado. Pero hay una cosa clara que yo desde niño la aprendí, es todos tenemos la culpa cuando cometemos algún error, ¿sí? Por ejemplo, uno deja caer la taza en la casa o quiebra la porcelana y lo primero que le dice a la mamá es: mamá, no tuve la culpa. No, la culpa sí la tuviste, no tuviste la intención, que es diferente, pero la culpa va implícita con su actuar, sea de forma inconsciente o consciente. ¿Sí? Es cierto, es cierto. Luis, dale respuesta a eso para luego pasar a la intervención de Boris, que está bien interesante. Bueno, no, a ver, definitivamente el tema de causalidad y casualidad, pues hace parte de nuestros entornos y qué bueno traerlo también al conversatorio porque de eso se trata. Ahí también está el ser humano inmerso y pues a partir de ahí se generan las respuestas. Yo también cuando estaba escuchando pensaba en esa serie de preguntas que debemos hacernos nosotros como gestores de riesgos o gestores de seguridad, y es cómo nos sentimos con los sistemas de seguridad que tenemos o cómo nos sentimos con los sistemas o los controles de riesgo que tenemos. Porque no es solamente enunciarlos y marcarlos y escribirlos, sino cómo nos estamos sintiendo con ellos o qué estamos teniendo en cuenta para gestionarlos, ¿cierto? La funcionabilidad, el diseño, la forma, o si estamos considerando a las personas dentro de esos procesos también. Entonces, preguntas que nos pueden a nosotros ayudar con todo el tema de la gestión del riesgo, sabiendo que desde lo humano, pues esto aporta para generar la estrategia, para generar la ruta, para generar el camino. Entonces, pensar siempre de que más que esos factores que podamos encontrar siempre, que son los que nos permiten y nos marcan la ruta, pues está el ser humano desde esa gestión para el diseño de lo que yo llamo el diseño de la gestión o la gestión del riesgo desde el diseño de personas para personas, porque a la final es eso, es lo básico y lo humano quien se va a beneficiar, lógicamente, cada uno en medida cuando estamos en lo personal, cuando estamos en lo organizacional y demás, pero es gestión del riesgo de personas para personas, con todos los tangibles, los intangibles que hacen parte de todo el proceso, pero que a la larga, pues, cuando los gestionamos a través de esa cultura de gestión del riesgo que se debe implementar, motivar y sostener en las organizaciones, pues nos van a permitir a nosotros avanzar. Es lo que yo siempre digo. Mira, ahí Boris Eduardo Sanabria nos pone un comentario en el chat que es súper pertinente. Dice: con toda la amenaza actual del volcán Nevado del Ruiz, aunque Pereira no está en la zona de mayor impacto, ¿cómo están manejando los temas de protección de las personas y las granjas contra caída de cenizas? Más aún que no hay claridad en las informaciones oficiales del nivel real de amenaza. El real se lo puse yo, eso fue editorial mío.
Hombre, Carlos, y gracias por la pregunta, pero a ver, yo esta semana me hacía una pregunta y esto aquí, estos conversatorios también se vuelven matrices contenedoras, ¿cierto? Una matriz contenedora es aquella donde podemos hablar, podemos decir y se queda aquí. En una filosofada de esas que uno tiene por allá cuando está medio desvelado, decía yo y me preguntaba si estamos siendo irresponsables en la forma como se está manejando el tema, ¿cierto? Porque pareciera que no creyéramos de la amenaza potencial que tiene esto. Entonces, cuando yo veo que desde los mismos gobiernos municipales, departamentales y demás, estamos dando estamos marcando una ruta con el tapabocas, con una serie de elementos que lógicamente hacen parte de esa respuesta. Yo no sé si estamos siendo como muy, no estamos siendo conscientes para venir al tema con el manejo que se le debe dar a esto, ¿cierto? Lo decías ahorita, nosotros en Pereira tenemos la cuenca del Otún, la laguna del Otún, que en línea recta está a muy pocos kilómetros de lo que es el cráter y que lógicamente puede desde la misma ceniza llegar a esta laguna y pues a nosotros nos generaría un problema tremendo. Yo pienso que no estamos siendo muy consecuentes y coherentes con lo que este riesgo representa, lo que yo pienso desde la respuesta. Y no sé, Carlos, y en eso sí soy muy sensato, y es que no veo que se esté desarrollando con la fuerza que esto amerita, con el riesgo que represente, que nos puede a nosotros afectar de acuerdo a una materialización de un riesgo como la erupción y como lo que se está presentando. Eso como por darle la respuesta, porque si bien es cierto nosotros como organización, y todo hablar de la de nosotros, entonces nosotros sacamos los boletines, se activan algunos elementos y algunos directrices de acuerdo a la norma que debemos mantener, pero no veo esa fuerza y estamos como recibiendo los boletines sin pensar que las cosas puedan pasar. Me parece a mí que nos estamos nosotros dejando llevar por una tranquilidad que en su momento pues también hace mucho daño, porque si estamos tranquilos y nuestra mente y estamos condicionados desde la tranquilidad, pues la respuesta organizada no se va a dar. Y esa es una realidad con eso. Carlos, no sé si iba a complementar algo. Pues esto es un esquema de contención. Estoy de acuerdo contigo. Pero también es llamar la atención alrededor de varias cosas, que es que ahí es donde nosotros traemos la mente en lo retrospectivo al tiempo presente. Y es, no podemos olvidarnos de 1985, porque ese es un evento menor o un evento medio de una erupción. Nosotros no hemos visto, y el volcán es capaz de hacerlo, una erupción como la que tuvieron en las Islas Canarias. No, Isabel me recordará si eso fue a finales o a principios de este año, a finales del año pasado. O sea, una verdadera erupción de ese volcán no es lo que tenemos como en la memoria, es el evento del 85, en donde lo que hubo fue un sobrecalentamiento de la cresta, un deshielo, y el deshielo produjo un desastre. Pero nosotros no hemos visto una erupción. Nadie que esté vivo se ha visto una erupción del volcán Nevado del Ruiz. Una erupción del volcán Nevado del Ruiz con piroclastos subiendo por el aire, no la hemos visto, pero es probable. Ahora, no es llamar alertas alrededor de eso ni alarmar a nadie, pero lo que sí es natural es que una nube de bromuros y de sulfuros, que es lo que sale de un volcán, azufre, caiga a los cuerpos de agua. Y entonces, si los cuerpos de agua no es la piscina del acueducto donde están, sino todo el cuerpo de agua completo. Y no es solamente ahí, sino en los techos. Y el peso calculado de un techo en una casa está hecho para soportar las tejas, no una piedra que se le cae, una capa de
azufre que se le pose encima. Y son ese tipo de cosas las que no hemos dimensionado. Yo Y pienso que... también hay otro censo, y es que cuántas personas tendríamos que evacuar si hubiese una erupción de ese tamaño. Inicialmente el cálculo son 58.000 personas. Es lo que he escuchado en los medios oficiales. Yo podría creer que son más, pero bueno, digamos que son 58.000 personas. ¿Dónde vamos a alojar a 58.000 personas? ¿Dónde vamos a darle agua a 58.000 personas? ¿Dónde vamos a darle techo y alimento a 58.000 personas? Y eso, Boris lo acaba de decir, que las personas que podría llegar a ser un tema extremo de continuidad de negocio. Sí, para el sistema educativo es de continuidad de negocio, porque entonces otra vez los niños otra vez para la casa y las escuelas como albergues. Es que son cosas que hay que ir pensando. Eh, Atención humanitaria, el que sabe de atención humanitaria en esta comunidad, Jorge Loza. Jorge. Bueno, yo quería complementar dos detalles que coincidentemente en antesala al conversatorio de hoy, conversaba con el Ministerio de Educación, con el área de planeamiento estratégico, y le hacía ver cómo la industria también tiene que estar pensando en tener esas capacidades de reposición. Y lo voy a poner claramente. En el año 2013, nosotros estábamos hablando de construcciones modulares prefabricadas. Esto sirve para todo. Es decir, yo puedo montar un centro educativo rápidamente ante una eventualidad, pero tengo que tener la industria diseñada para poder dotar de esto, así es, y poder cubrir las demandas de esta movilización masiva. Punto 2, y hoy justo en la mañana también conversaba con el jefe institucional del Centro de Prevención, Estimación y Reducción del Riesgo de Desastres, y le hacía ver que nuestra mirada principalmente tiene que ir hacia el entendimiento en todas las lenguas hacia las comunidades. Es decir, las comunidades tienen que entender que hay cosas que tienen que dejar atrás. Estamos en una zona volcánica, nos guste o no, en el cinturón del Pacífico, entonces tenemos que meterlo en la ecuación y no dejarlo fuera de la ecuación. Los terrenos volcánicos son los más ricos en nutrientes y por eso que la gente comienza a llegar hasta el cráter y se queda ahí todavía, ¿no? Ahora, ante esa situación, ¿cómo estamos rediseñando estratégicamente nuestra capacidad de evacuar, responder y rehabilitar? Porque por ahí también va el asunto. Entonces, quería un poquito compartirles esto, porque sé que hay mucho por hablar sobre el particular, pero no quiero salirme del tema. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorge. Bueno, de pronto nos salimos un poquitín, pero de esto estamos hablando, ¿cierto? Sentirnos seguros en escenarios inseguros. O sea, yo me sentiría seguro hoy, yo que estoy aquí en la ciudad de Pereira, en donde Luis Fernando también está. Yo me siento seguro porque yo ya compré un bidón de agua, pero eso se va a escasear. Claro, Eso se va a escasear. es que trayéndolo al tema de hoy, Carlos y Jorge y todos, es la falta de conciencia misma la que se puede apreciar desde desde la materialización del riesgo. Yo en el 85 estaba en un pueblo que se llama el Fresno, Tolima, que es muy cercano al norte, es muy cercano, y lo que nos tocó vivir allá en esa época, recuerdo, fue muy crítico, es decir, la posibilidad de continuidad de negocio, pues lógicamente se interrumpe. La situación del manejo de ceniza es una cosa impresionante porque definitivamente no estamos preparados para eso. La contingencia del agua, por ejemplo, con esta cuenca hidrográfica, No. sería terrible. Yo no sé si le alcanzará a Carlos ese bidón de agua que tiene, pues porque también esto se escasea y demás, pero sí es el llamado a eso y por eso desde la sensatez misma lo decía. No sé si nosotros mismos no estamos creyendo en los efectos y el impacto de la materialización del riesgo, como es el Nevado, el volcán Nevado del Ruiz. Entonces, es un tema bien complejo. Es que sentirse seguro en escenarios inseguros, la única manera de sentirse seguro es previendo situaciones. Tú lo decías. O sea,
tú prevés un corte en una vía y tú tienes que tener vías alternas porque los pollitos se mueren. Así es. Los pollitos se mueren de estrés, hasta de estrés o de calor se mueren los pollitos. Entonces tu cadena de abastecimiento, ¿cómo queda? Totalmente. No O sea, solamente, y muchos pensamos en las materias primas, pero la materia prima fundamental de una organización son sus personas. así es, así es. Yo pienso que es esa generación de conciencia y de realidad, Carlos, como lo hemos venido, y a través de ahí generar una cultura para poder enfrentar los eventos que se den. Esa generación de esas filosofías bien entendidas, pero lógicamente contribuye al tema de nuestro cuidado, el cuidado de las organizaciones, de lo que hacemos y demás, de la gestión. Y esas filosofías y esa cultura pues atrae y mantiene, ¿cierto? Permite que a través de esa filosofía del cuidado y desde el ser mismo para intuir, para ser perceptivos, para actuar antes de, para mirar en perspectiva todo lo que nosotros podemos traer y generar y convertirlo en una decisión, como decimos, pues lógicamente nos mantiene y pues pienso que nos aporta para la sostenibilidad y la continuidad de negocio. Es un tema de conciencia situacional. Y pienso que los riesgos están muy dados o sea, nosotros en este trabajo que tenemos estamos muy condicionados por los datos. Tristemente, muy condicionados por los datos. Tiene la mano levantada Carlos Eduardo Díaz. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Luis Fernando, y a todos por su asistencia. Todo la exposición brillante y el compartir que nos hace Luis Fernando está orientado sin duda al tema del ser como la base para lograr todas estas transformaciones y estos objetivos. Quiero preguntarle específicamente ¿cómo se armoniza esa parte de lo que acaba de mencionar Carlos, que para bien o para mal estamos muy ligados a los datos? ¿Cómo se armonizan esas herramientas, no solamente del ser, sino herramientas digitales en este proceso? ¿Cómo se armonizan como ayuda y como complemento al buen desarrollo de estos objetivos? Carlos, muchas gracias. Yo pienso que es la gestión del riesgo en utilización de todas las herramientas y mecanismos que existan. Ustedes tienen una super herramienta y permítame pues hablar de ello un poquito porque pienso que allí hay la posibilidad de unos resultados y una gestión de riesgo maravillosa, reconocer esas capacidades que yo llamo de programas que se tienen, poniendo definitivamente sobre la mesa la data, la analítica, todas las herramientas que nos arrojan datos y combinándolo desde esa parte humana. Nosotros en la organización lo vivimos y es cómo entrar y tener la posibilidad de irradiar en la gestión del riesgo para darle continuidad al negocio en 270 tiendas en una organización de 5.000 empleados. Definitivamente esto no puede ser tan romántico y filosófico, pero pues sí es parte del ser, pero definitivamente debemos vincularlo y acogerlo. Carlos decía ahorita algo muy cierto y es que pues está el histórico, están los datos, está la experiencia, está la información que tenemos del momento, la información que nos arrojan datos anteriores y demás, pero sí hay que combinarlo. Yo pienso que allí es la gestión del riesgo a través de las herramientas que tengamos y ahí vamos a vincular lo digital y ahí vamos a vincular lo humano y ahí vamos a vincular la intuición y ahí vamos a tener en cuenta la percepción y ahí vamos a tener en cuenta nuestra apreciación. Todo buscando siempre ese propósito que está establecido, que es el de mitigar, controlar el riesgo, ¿cierto? Que es para lo que nosotros estamos. Pero pienso que es desde allí, es la utilización de las herramientas. Esto tampoco, vuelvo y repito, para todos, sí, lógicamente hace parte de lo que desde el romanticismo mismo del ser humano se puede dar,
pero pues también tenemos que ser conscientes de que hay otras herramientas y otros datos que tienen que validar, que nos ayudan a desvirtuar decisiones que en su momento, o a ratificar decisiones que en su momento se tienen que tomar. Es poniendo en línea todo y haciendo uso de las herramientas a que tengamos nosotros lugar. Aquí en este departamento de seguridad, pues lógicamente tenemos matrices, tenemos los datos, tenemos un histórico día a día, mes a mes, año a año, pero también está lo intuitivo de conocer el negocio, de llevar un tiempo conociendo, con la experiencia misma que la organización nos da, con los datos mismos que la organización nos da para nosotros orientar. Carlos lo decía ahorita, venga, ¿cómo hacemos si la carretera con una erupción del volcán Nevado, un proceso de hielo, el río Gualí en Mariquita, Tolima se cierra? Entonces, ¿por dónde vamos a tirar producto para tal lado cuando la línea se nos complejiza? ¿Cómo vamos a llegar? Todo eso hace parte de esa perspectiva, de esa visión holística también que debemos tener para nosotros avanzar y tomar decisiones en los riesgos. Pero definitivamente Carlos es haciendo uso de todas las herramientas, y una de ellas es lo digital, lógicamente, armonizado con lo humano para poder avanzar. Ustedes tienen para mí una gran herramienta también, y bueno, es hacer uso de ella. Yo hablaba Muchas ayer, gracias, Luis Fernando. gracias, Carlos. Yo hablaba ayer con Julio Palomino, que es tal vez una de las personas más conocedoras del tema de transformación digital que hay es un profesor español de la Escuela Europea de Excelencia. Y ayer hablaba con Julio, que lo tenemos invitado para el 15 de junio. De una vez traslado esa invitación para todos. Es una persona maravillosa. Él me decía, mira, cada vez que la transformación digital no es tener aparatos, es saber leer lo que dice aquí para que esto se vuelva plata. O sea, la transformación digital no es pasar de lo análogo a lo digital, no. Es pasar del dinero en metálico al dinero digital. Y cómo hacer que eso produzca dinero y produzca crecimiento. La transformación digital tiene también un componente de responsabilidad social, ¿sí? Porque es un tema de protección de datos personales. Hay muchas cosas alrededor de eso que podrían también vulnerar una organización. Y hoy, por ejemplo, hemos visto casos muy claros en temas de tecnología en Colombia y en Iberoamérica, pues, o sea, que son disruptivos y que son eventos disruptivos que le friegan la vida a una organización y los ponen en calzas prietas, pues, de dar respuesta a situaciones. Pero aquí lo importante, Luis, y es una pregunta para ti, es cómo hacer para que no solamente la conciencia, sino reducir la brecha de la comunicación. Porque es que tú tienes puntos de venta en el sur del país, casi en la frontera con Ecuador, tienes en el oriente, en la frontera con Venezuela, tienes puntos de venta en San Andrés, que es una isla, y hasta allá tiene que llegar el pollo. No, pero en San Andrés no Ah, estamos. bueno, en San Andrés no estás, en Cartagena. Cartagena. Hasta allá tiene que llegar el pollo. Y se caen dos puentes, voy a poner el caso específico, que es un caso claro, se caen dos puentes que conectan el sur con el centro del país, y entonces ahí hay un tema. Sí, total. Yo pienso que aquí, Carlos, y trayéndolo a este modelo de negocio y a lo que nosotros hacemos desde el proceso que lidero, es un pensamiento basado en riesgos de manera permanente. Porque pues hace parte de la labor, ¿cierto? Es generar esa empatía en su momento en todos los miembros de la organización para que se pueda atender de manera rápida, oportuna, eficiente, eficaz y efectiva, para poder llegar con el pollo y continuar con la experiencia a esos fanáticos del pollo, ¿cierto? Entonces, es ese pensamiento basado en riesgos, y algo que yo quiero que se lleven hoy, y es la generación de la cultura de seguridad. Eso es básico para poder nosotros darle continuidad a nuestro negocio, hacerlo sostenible, y sobre todo en estos entornos como el colombiano, como lo que estamos viviendo ahora, que lógicamente
vemos una pluralidad de condiciones, agentes generadores de violencia, etcétera, donde ya empezamos a recibir por los medios de comunicación noticias que hace muchos años no veíamos y que nos empiezan a visionar en unos escenarios totalmente complejos. Entonces, ahora es que es más que necesario en todas las organizaciones. Alberto Ray lo define también muy claro, él habla mucho de asumir desde la realidad esa conciencia de realidad, y él habla de los fenómenos emergentes. Entonces, a esto desde el mismo espectro allá del ciberespacio, tenemos problemas, pero también en lo físico, pero también se combina desde la amenaza a los dos, también ese riesgo que en su momento es virtual se materializa desde lo físico, y cómo nosotros generar alrededor de esto una cultura para ser resilientes y seguir dándole la posibilidad a nuestro modelo de negocio que funcione. Voy a hablar de algo que nos hablaba, no recuerdo el nombre de la persona que lidera el diplomado de coaching en riesgos y gestión de oportunidades. Él hablaba mucho de la parte de la comunicación, que es fundamental. Entonces, algunos dirán, sí, eso lo sabemos, eso viene en la norma, viene en todo lado, no, pero ¿cómo lo estamos haciendo y cómo estamos generando y sensibilizando a nuestra gente para que entienda que cuando yo le mando un boletín el día viernes, le mando más imágenes con unos títulos que dejen un mensaje más claro que ponerlo a leer porque no tiene tiempo de leer, y cuando yo mando un super artículo estoy quedando muy satisfecho yo, pero no estoy generando satisfacción en quien lo está cumpliendo, en quien lo está leyendo, y que ese colaborador que yo tengo en La Guajira, que sí tenemos un puesto, un restaurante, como el de Yopal, como el de Florencia, como el de Carepa, como el de Quibdó, tenga la posibilidad de sentirse seguro porque hay un departamento y hay una persona que está 24/7 pensando en cómo sensibilizar que debemos cuidarnos, que debemos autocuidarnos, protegernos, porque pues usted es el activo, sí, de verdad más importante, porque si no lo cuidamos, ¿quién le da la posibilidad al negocio que continúe? Entonces es a través de esa cultura, utilizando todas nuestras herramientas, los medios de comunicación, las posibilidades que hay desde allí, y ese pensamiento basado en riesgos de manera permanente. Yo siempre utilizo en la organización algo, Carlos, y es que en Frisbee el negocio no es la seguridad, pero sin seguridad es muy complejo hacer negocio. Hacer negocio. Y es como si tuviéramos nosotros una gran organización, pero pues no tuviéramos en cuenta los riesgos en cada uno de los procesos y no le diéramos el espacio a los riesgos, y entonces no sabríamos a qué nos estamos enfrentando, no sabemos cómo lo identificamos, no sabemos qué hacer con él, no sabemos qué tanta tolerancia tenemos a él, y pues simplemente vamos a actuar desde la cotidianidad del día, y lógicamente pues ahí no hay continuidad de negocio y la sostenibilidad de ese negocio no funciona. Entonces, es una generación de conciencia que se da y se moldea para que la gente entienda que debe cuidarse, que es tan importante usted desarrollando la labor como fuera de ella, porque es importante para nosotros, y cómo desde ahí moldear o modelar, siendo empáticos en ese modelamiento y en esa transición y en ese andar de gestión de riesgos, Carlos. Tenemos una intervención de Carmen Ligia Pérez Baracaldo. Bien interesante lo que pregunta. Buenas tardes, un gusto saludarles. Excelente tema, mil gracias. Teniendo en cuenta la importancia del ser en la gestión del riesgo en las organizaciones, Luis Fernando, ¿cuál es lo clave en sus procesos de contratación de personal? Buena pregunta. Nosotros, gracias. El modelo de contratación de Frisbee es bien especial. Aquí utilizamos una parte en ese modelo de contratación o en ese proceso. Hay varios que están todos llevados al ser. Uno de esos es la biodanza. Aquí hacemos biodanza con las personas que se van a vincular antes de, porque en ese proceso integrador de sistemas, desde la vitalidad, desde la sexualidad, desde la trascendencia y demás, podemos tener nosotros la posibilidad de saber ese modo comportamental y qué tanto se puede adaptar a la filosofía que nosotros tenemos como organización. Yo pienso que sería una respuesta lógica, coherente y verdadera a lo que nosotros hablamos desde el capitalismo consciente. No delegamos esa responsabilidad,
tenemos un día que se llama el día Frisbee, que también se da sin firmar el contrato. Y es que se van a unos restaurantes, cada regional tiene un restaurante escuela y la persona va y vive la experiencia de ser un colaborador de Frisbee antes de que Frisbee lo contrate. Lógicamente con toda la responsabilidad, todo el cuidado y demás, pero lo hacemos. Y así es en todos y cada uno de los procesos, ¿cierto? Entendiendo que esto es lenguaje, entendiendo que esto es cuerpo, que esto es emoción, que esto es intuición, que esto es habla y todo este tema del ser que para nosotros es importante. No podríamos nosotros hablar de capitalismo consciente, que alimentamos con amor y que tenemos un propósito superior cuando no estamos nosotros desde el mismo proceso de vinculación asegurando que las personas que van a ser parte de esta gran familia, como le llamamos nosotros, puedan y sean o tengan la posibilidad de llegar a las exigencias que en su momento se tienen para andar sobre esta filosofía. Como por contarte algo de cómo lo hacemos nosotros. La próxima semana tenemos una invitada de lujo, también como hoy. Es María Alejandra Domínguez Cabal. Y María Alejandra es tal vez una persona que casi 20 años de hacer desarrollo organizacional en muchas empresas muy reconocidas del país, muy reconocidas del país. Trabajo con el Grupo Aval, con los Ingenios, con muchas organizaciones. Y María Alejandra va a hablar con nosotros sobre cultura organizacional y sostenibilidad y cómo eso está relacionado con el tema de gestión de riesgos. Eso que tú estás diciendo ahí, eso que está mencionando Luis Fernando, lo vamos a reforzar dentro de 8 días por 2 motivos que hablábamos en la preparación de ese conversatorio con María Alejandra. Y es, cuando yo diseño un perfil de cargo, cuando diseñamos un perfil de cargo en una organización, le ponemos la edad, el género, bueno, ya el género son tantos que ya uno no sabe cuáles son, pero bueno, la edad, la profesión, los años de experiencia, qué cursos adicionales ha tenido. Bueno, tenemos un perfil de cargo. Con la llegada de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, OSHA 18.000, 45.000 y todos los que quiera usted, los RUC y demás, ahora ya los perfiles de cargo tienen los riesgos del cargo. Entonces, al vigilante, para poner un ejemplo, tiene el riesgo de homicidio. El vigilante tiene el riesgo de que lo maten. Tiene riesgos de lesiones y contusiones, porque también está sujeto a que lo golpeen. Tiene riesgos psicosociales, porque está sujeto a que lo vituperen y lo insulten y lo estresen haciendo colas. Estoy hablando de frisbee. Hay un frisbee al frente de un parque donde fuman marihuana que da gusto. Y, y estos muchachos pasan por ahí permanentemente por ese punto de venta. Y ese pobre guarda le toca, es un toreador ese muchacho. Para poner un ejemplo. Y entonces tenemos perfilados los riesgos laborales de ese cargo. Pero ojo, tenemos una responsabilidad quienes manejamos gestión de riesgos y es cuáles son los riesgos del cargo, no de la persona en el cargo, sino cuáles riesgos trae esa persona al cargo. ¿Cierto? Porque el desconocimiento, la imprevisión, la negligencia, todo eso que vimos allá ahora en ese slide de Menti, los trae esa persona al cargo. Y entonces la que está en la caja despachando los pedidos o la que está en las marmitas fritando el pollo o la que está haciendo la dispensación de los alimentos para empacarlos y llevarlos. Estoy haciendo ejemplos solo de frisbee, pero pues trasladen eso a cualquier negocio que ustedes tengan. Esas personas todas traen riesgos a una organización. No son los riesgos del trabajo nomás, sino los riesgos que también traen a la organización. Como un auditor que tiene problemas emocionales
pierde la objetividad en una inspección, por ejemplo. Claro. O como un tesorero que tiene problemas económicos pierde los papeles en el control del dinero. Como un director comercial que lo presionan por la meta de venta, termina conectando con un narcotraficante para incurrir en lavado de activos. Solo para poner unos ejemplos. Como a un director operativo que le están presionando para que la operación se recorte, se pasa por la faja un requisito legal o una licencia para poder acelerar un proyecto. Todas esas cosas son riesgos de ese puesto de trabajo que no medimos porque pensamos que fraude es fraude, ¿no? Es que el fraude en gestión humana es distinto del fraude en tesorería y es distinto del fraude en el área legal. Y son 3 fraudes distintos, pero como medimos solo el fraude, como un término genérico, entonces perdemos los papeles del contexto. Y ahí es donde cuando pretendemos sentirnos seguros en escenarios inseguros, es porque, dándole respuesta a Carmen Ligia, cuando contratamos personal tenemos que pensar en tener una mirada de profundidad más allá del riesgo laboral. Carlos, mira, vuelvo y valido que lo que estamos viviendo está exigiendo un relacionamiento diferente y en la parte de organización sí que es cierto, ¿cierto? Lo llevamos en lo social, en lo organizacional y demás, es la misma, hay una exigencia tremenda. Yo pienso que estamos en los momentos de verdad tocar el colaborador, pero es de verdad tocarlo, irnos un poquito más allá del cargo que tiene y conocerlo un poquito más, porque desde ahí también estamos nosotros controlando, ¿cierto? Estamos gestionando riesgos. Cuando nosotros nos damos a la tarea. No es una tarea sencilla, pero sí es la forma de poder identificar que de alguna manera hay unos escenarios que son difíciles para nuestros colaboradores y cómo desde allí podemos aportar nosotros desde el acompañamiento y desde las posibilidades mismas que tienen las organizaciones. Ese nuevo relacionamiento yo siempre lo he considerado eso. Yo le decía en una intervención que hacía aquí en la organización, es que llegó el momento de verdad de que el activo más importante sea el ser humano, porque es que los riesgos definitivamente nos circundan y pues tenemos que ir también a esa raíz que se llama entornos de cada uno para poder de alguna manera conocerlos y mitigarlos, ¿cierto? Y eso tiene que redundar en eso, reforzando lógicamente ese proceso del cual le hablaba ahorita de cómo tratamos de mitigar que las personas que hagan parte de la organización también se suban a toda esta filosofía. Y eso es lo que hacemos desde el proceso que lidero, es generar conciencia desde esa misma resiliencia de la que hablábamos, de las mismas posibilidades que tenemos de integrar lo digital con lo humano para poder establecer estrategias, de hablar de esa presencia, de generar confianza y de expandir esa conciencia. Y llega un proceso de un concepto de adaptación que tiene Piaget, que habla de que nuestra inteligencia es un instrumento de adaptación. No podemos ser nosotros incoherentes al entorno de lo que nos presenta y no adaptarnos a lo que necesitamos para continuar, para darle continuidad al negocio y para seguir viviendo. Entonces, pienso que es eso, el concepto es claro de que el ser humano utiliza la inteligencia para adaptarse al medio en el que vive y en eso estamos todos y pienso que estos son unos buenos puntos e inicios para generar esa conciencia a través del riesgo, salirnos un poquito de lo técnico sin desconocerlo, utilizar las herramientas que tengamos y continuar avanzando con la intención o el propósito de darle continuidad al negocio. Hay una mano levantada. Hay una mano levantada, pero espérame que tenemos aquí una intervención de otras 2 personas. Luis Fernando, ¿cuál es el enfoque de la responsabilidad social empresarial en ese tema de seguridad? ¿Cómo aporta la seguridad y la gestión de riesgos al tema de responsabilidad social empresarial ahí en Frisbee? Nosotros lo hacemos alrededor de una fundación, ¿cierto? Donde definitivamente aportamos en diferentes sectores
una fundación que desarrolla unos programas en unas comunidades con unos frentes de trabajo bien interesantes, y cómo nosotros desde ahí también estamos tratando de expandir las posibilidades, las capacidades para asegurar nuestros procesos y hacer sentir seguro a quienes hacen parte de estos programas. Mensualmente tenemos y aplicamos siempre la reunión de seguridad con fundación, porque anteriormente se establecían programas, se trabajaba el tema de responsabilidad social, se trabajaba todo este tema, pero la seguridad y el manejo del riesgo no estaba, y es lo que pasa en muchas organizaciones, que cuando de pronto no generamos o no nos queremos o no somos presentes en todo el proceso, pues nos van desvirtuando y nos van sacando. Pero definitivamente estamos aportando desde ahí, desde la fundación, desde entrar a ser parte de todos los proyectos que se tienen, desde el instituto, y pues siempre acompañados de un proceso de gestión de riesgo permanente, cuidando nuestra gente y cuidando, lógicamente, las personas que hacen parte de todos estos proyectos, y que es la sociedad misma. Aquí desarrollamos unos proyectos en el Parque de la Vida, que no son unos escenarios fáciles, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera, entrando con nuestros análisis de riesgo, estudio de seguridad y demás, para poder hacer sentir seguros a nuestros colaboradores, impactar la sociedad, porque de eso se trata el capitalismo consciente, de devolverle algo a la sociedad, pero pues en esa devolución y en esa intención no podemos nosotros dejar de reconocer los riesgos, las amenazas que podemos tener en el desarrollo mismo. Pero pues desde ahí es el aporte para hacer presencia y ser responsables socialmente. Y el tema del riesgo reputacional también, pues mantener el nombre, que es un activo súper valioso en la compañía, hace parte también pues como de las responsabilidades que tiene la seguridad, y lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial es también como esa proyección de la marca, pero que la marca tampoco se vulnere o se sienta utilizada, vulnerada por distintas situaciones. Bueno, ya no nos quedan sino 3 minutos, entonces John Flavio tiene la mano levantada y listo. Ya, pues mira, Carlos, muy brevemente, yo siento que las empresas deben estar muy sincronizadas con el tema de ESR, empresa socialmente responsable, y el calor humano hacia los candidatos. Yo le traigo un ejemplo breve. Cuando yo estaba ahí de consultor en la alcaldía de Medellín, la dinámica siempre era en Colombia y en muchas empresas rechazar candidatos porque tenían algún antecedente penal. Sí, esa es la dinámica. No sé si todavía continúa. De hecho, acá en México esa situación está proscrita de facto. Y la verdad, alguna vez se me acercó a mí un supervisor y me llevó el currículo ahí a la oficina, a la alcaldía de Medellín. Y yo le dije, venga, hablemos de señor a señor. ¿Usted qué antecedentes tiene? Y me dijo, don Flavio, tengo inasistencia alimentaria. Así me lo dijo. Y yo tras bambalinas lo verifiqué cuando eso existía el DAS. Lo verifiqué, cosa que era ilegal. Lo reconozco, era ilegal. No tenía por qué haberlo hecho. Y efectivamente estaba en ese entonces demandado por la ley 750, creo que era, o no sé si sigue, inasistencia alimentaria, y llevaba como casi 2 años y pico el hombre sin conseguir trabajo. Y él me decía, me desarmó con el argumento que me colocó ahí en la mesa y me dijo, don Flavio, ¿y cómo diablos me voy a quitar ese delito de encima si no me dan trabajo? La única manera de yo quitarme ese delito de encima es que me den trabajo. Para yo subsanar la inasistencia alimentaria tengo que trabajar. Es que, y es una lógica, o sea, es una realidad. Y sí, definitivamente eso es. Entonces, yo a veces cuestiono mucho a las empresas que son tan pegadas como a ese tema. Entiendo que uno no quiere que entre un terrorista, un violador, un bandido a la empresa, pero hay situaciones también de unas connotaciones humanas, como de sentido de calor humano. Yo soy de los que dicen mano generosa, mano poderosa en seguridad. Entonces,
esas cosas así. De la misma manera, Carlos, ya para terminar, una persona que le debe plata, yo pienso que los bancos son los más ignorantes en Colombia. Los bancos se llenan la boca diciendo, esta persona, yo la vio debe 2 millones de pesos y no ha podido trabajar porque está reportado ante el buró de crédito. Y vuelve a lo mismo, el banco es un ridículo que me está publicando que yo le debo plata y entonces eso lo afecta a él para que yo le pague al banco, porque no voy a conseguir trabajo porque ellos están diciendo que yo les debo plata. Entonces, mira que todo se vuelve como un círculo vicioso ahí, como una vaca en el atolladero, donde uno dice, entre más intento salir, más me hundo. Y entonces mira que esas dinámicas existen en Colombia, todavía existe mucho. Afortunadamente yo creo que ese tema del certificado judicial prácticamente está proscrito ya, pero esa mirada también, Carlos, humana y generosa hacia la gente que a veces tiene estos inconvenientes que a cualquiera de nosotros nos puede pasar y debe ser. Entonces, así me han educado a mí. Yo le digo, bueno, hay delitos de delitos. Es que una inasistencia alimentaria, pues para mí no es una cosa del otro mundo. O sea, y si no tenés trabajo, pues ¿cómo vas a alimentar a tu familia? La única forma es que robes. Entonces, eso es, Carlos, el tema de una empresa socialmente responsable como engranado a esas filosofías de la humanidad, de la generosidad con la gente. Gracias. John, a eso John. quiero sumarte algo, y es que definitivamente en esta ausencia de mano de obra, sí que nos volvemos y tratamos de ser coherentes con eso, porque definitivamente soy del mismo pensamiento tuyo. A esto hay que ponerle el criteriómetro, como decimos nosotros, ponernos la mano en el corazón también y dar las oportunidades del caso, porque definitivamente, vuelvo y repito algo que decía ahorita, no sería coherente esto, y pues tampoco, y conozco organizaciones que están en ese espacio del que tú hablabas, donde la persona viene con una anotación de inasistencia alimentaria y no le dan la oportunidad. Cuando eso, pues cuando vamos a hablar de riesgos, pues también debe tener un análisis, una evaluación de lo que representa y poderlo hacer, pero totalmente en línea. Yo pienso que esto es con un criterio sano, también desde la necesidad misma. En ese momento debemos las organizaciones ser muy inteligentes porque no hay mucha mano de obra. Frisbee es una organización que dentro del modelo de negocio no tiene una rotación muy alta, pero la tenemos. Por eso nos acompañamos de organizaciones que nos ayudan al proceso de validación y demás. Y pues cuando ya tenemos el resultado de esa anotación, de eso que yo digo que en Colombia el sistema judicial, a usted lo suben a una red de estas porque tuvo una situación judicial y nos pasa lo de las gallinas, ¿cierto? Hablando de pollos, pues hablando de a la gallina le quitan las plumas, pero nunca se la vuelven a poner. Usted en una anotación se quedó con ella siempre y con esa tiene que cargar porque se le cierran puertas a través de ellas. Pero totalmente en coherencia con lo que dice John, muchas gracias. Hay una última, ya nos pasamos de tiempo, pero esto está muy emocionante. Juan Carlos Fernández Polanía tiene la mano levantada. ¿Es que no tiene licencias en Microsoft Teams, Carlos, o qué? ¿Cómo no? Aquí no tenemos límites, es respeto por el tiempo de la gente. Pero Juan Carlos Fernández tiene la mano levantada, entonces es tu espacio. Muchas gracias, es un saludo desde Bogotá, don Luis Fernando, que lo admiramos, lo respetamos, y a don Carlos Eduardo, muchas gracias por el espacio. Les hablo desde Fortos. Fortos es una empresa de seguridad que tiene 56 centros comerciales, presta sus servicios a nivel nacional, y admiramos mucho a don Luis Fernando. Vemos cómo ha logrado irradiar su pensamiento a todas las marcas que tiene en los centros comerciales. Como él al inicio del simposio lo dijo, es la segunda marca con mayor presencia en centros comerciales. Quería saludarlo, felicitarlo por esa labor, porque ha logrado irradiar no solamente a su equipo más cercano, sino a toda la organización y en general a toda la marca Frisbee como una marca
que tiene prácticas muy seguras en todos sus procesos. Entonces quería saludarlo desde Bogotá, decirles que los estamos siguiendo. Muchas gracias a Zona Segura, que también es nuestro aliado estratégico, y desearles muchos éxitos aún más en esa labor de crear conciencia de seguridad y cultura de seguridad en una organización tan grande y tan querida por los colombianos como es Frisbee. Muchas gracias a los dos y un abrazo desde Bogotá. Carlos, Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, nosotros también los apreciamos muchísimo. Son usuarios nuestros hace un montón de años. Bueno, se acabó esto. Recuerden, dentro de 8 días, Luis Fernando, muchísimas gracias. Siempre por tu generosidad. Siempre esta conversación estuvo pasada por muchos Carlos, temas. pero no, mira, Juan, déjame un minutico para cerrar, porque dale, es dale. que es muy importante el cómo. Mira, yo sé que aquí nos dan el espacio. Mira, para sentirnos seguros en entorno inseguro, entonces hablar de construir la cultura de riesgos, gestión del riesgo, la cultura. Lo segundo es la conciencia de realidad, conocernos a nosotros mismos, validar desde la misión que cumplimos en la organización sin dejar de lado las herramientas y la integración de ellas, inventariar capacidades, una comunicación más continua, comunicar más juiciosamente que continuamente es importante para generar esta cultura y conciencia de seguridad, y trabajar como parte del grupo, de la manada, de la tribu, como yo digo, porque esto no lo podemos hacer solos. Esto es generando conciencia de seguridad, más cuando factores externos, por ahí leía una pregunta ahorita, no nos aportan mucho, y el modelo y al negocio hay que darle continuidad y hay que sostenerlo. Y por último, volver a hacer un alto y volver a iniciar con la palabra resiliencia desde el primer punto que les digo hasta el último. Importantísimo, y bueno, muchas gracias. Muy buen resumen, muchas gracias. Tenemos mucho por hacer. Gracias a todos los que intervinieron, incluyendo a nuestra Isabel, que hoy está recuperada. Gracias infinitas al creador de su afección de salud y que nos pasteleó, que fue en septiembre del 2021, lo del volcán en Canarias. Muchas gracias a todos los que asisten. Tienen una invitación para que nos acompañen dentro de 8 días con María Alejandra, que es una mujer encantadora y además con un conocimiento enorme sobre cómo hacer match entre cultura organizacional y gestión de riesgos. Sé que van a disfrutar también mucho esa conversación con ella. Gracias a Jorge, gracias a John Flavio, gracias a Albeiro, gracias a Boris, a Jorge, a todos los que hicieron posible esta conversación. Mil gracias nuevamente. Nos vemos dentro de 8 días, jueves, 5 de la tarde. Los que de pronto entraron sin haberse registrado, ahí en el chat hay un enlace. Aquí hay un enlace. Gianluca se los puso aquí abajo. Yo lo voy a, por favor, tienen esa proforma para nosotros copiar el vínculo. Lo voy a copiar, lo voy a volver a poner acá en el chat para que les llegue la invitación directa. Listo. Que César Jaramillo me estaba diciendo que ojalá lo volviéramos a invitar, pues lo volvemos a invitar. Aquí lo recibimos a todos con mucho cariño. Hasta luego, que tengan una feliz noche. Chao, Luis, muchísimas gracias. Chao, Carlos. Éxitos a todos y muchas gracias a todos. Bueno, Un abrazo. a todos, muchas gracias.